Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida en este día jueves. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien de salud con nuestra familia. Gracias por los que oran. Y el Señor nos ha concedido en este jueves de poder estar en el estudio bíblico que estamos teniendo en este mes, que lo estamos llevando también virtualmente o en línea. Sigamos orando por lo que va de lo que va del año. Es muy probable que ya próximamente vamos a estar saliendo también con el grupo de hermanos los días jueves a las 19:30 horas. También estamos agradecidos porque tenemos la iglesia acá americana donde podemos usar sus instalaciones y estas facilidades que, aunque ustedes tal vez no saben, pero Dios ha puesto un hermano que siempre está haciendo estas grabaciones, está trabajando con las cámaras para mejorarse, y que el Señor bendiga abundantemente la vida de él. Sabemos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano y Él va a recompensar ese sacrificio. Entonces sigamos orando acá por la Iglesia Bautista Efesio, que es la que permite que podamos llevar a cabo estos tipos de estudios bíblicos en línea. Así que, hermanos, una vez más estamos en esta tarde a las 19:30 cada jueves. Por favor, síganse conectando y les animo para que una vez que se conecten puedan considerar dos cosas. Primero, nosotros estamos saliendo por YouTube cada día, como hoy, ¿verdad? A la noche, los jueves a las 19:30, pero los días domingo en la mañana y en la tarde sale un poquito más tarde debido a que no todavía está sincronizado, pero les animo a suscribirse al canal, por favor, y cualquier comentario también ahí será una gran bendición el que pueda suscribirse y poder ser avisado 30 minutos antes para cuando estamos saliendo al aire como hoy o el fin de semana. También en Facebook también usted puede estar dándole a la página que le gusta y también ser seguidor si tiene motivo de oración. No importa si está en otra parte del mundo, siempre oramos unos por otros. Entonces normalmente tenemos un boletín que le llamamos una lista de oración y oramos por todos los hermanos y hermanas, misioneros, autoridades, por algunos de salvación, enfermedades. Así que le animamos a enviar su petición y a mirar la página también con esa libertad. También estamos agradecidos por nuestros hermanos que ya por 4 domingos consecutivos nos hemos reunido y han estado participando en manera presencial, dando, ya que por más de 2 meses no nos habíamos reunido, pero que gracias a Dios en estos 4 últimos domingos estamos reuniéndonos de manera presencial y lo dan ahí de esa manera. Pero si usted no es de acá de la zona o está en otra parte de la ciudad o del país o del mundo, también hay maneras de dar. Usted puede enviar su cheque, aquí está la dirección 8445 Ephesus Church Road, es en Villarrica, Georgia. Usted puede mandar cualquier donación para la proclamación del Evangelio y la extensión del reino de Dios. También hay otras maneras de participar, de dar. Hay una aplicación que la puede bajar a su teléfono, no importa en cualquier parte del mundo, y ahí puede hacer su donación, o también a través de este medio que se llama PayPal, para que pueda dar también y contribuir a la obra del Señor. De todos modos, en la parte de abajo usted podrá ver ahí de donde está mirándonos, usted puede apretar el link y espero que sea de bendición. La lectura de esta noche es en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26 o 27, y de paso quisiera decirle que estos mensajes es la segunda parte del mensaje. En este caso el primero fue dado el domingo en la noche, del domingo pasado está ahí en nuestra página de Facebook y también de YouTube. En esta noche será la segunda parte y de paso le animo a compartirlo con amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Creo que todos somos acá edificados, pero también el Evangelio, el mensaje de salvación es proclamado a través de estos medios. Entonces, mientras está buscando en su Biblia, por favor no se olvide de enviar su motivo de oración. La palabra de Dios dice así en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 27. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El último versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y como vamos a ir a un tiempo de oración, sabemos que hemos estado orando por algunos pastores y misioneros o sea ancianos de algunas congregaciones, también orando por hermanos a través del mundo. Sigamos haciéndolo. También estamos orando por las autoridades y por continuación del mes sigan orando por nuestra familia. Gracias por aquellos que lo hacen. Le invito a que vamos al trono de la gracia en esta noche. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por el privilegio de poder llegar a través de estos medios y poner a hermanos como nuestro hermano que está detrás de la cámara, pudiendo hacer esta transmisión. Que lo bendiga grandemente a él, también a la iglesia acá Bautista Efesio, donde usamos las instalaciones para poder alcanzar a la comunidad latina en esta zona del oeste de Atlanta, Georgia. Y te queremos alabar y bendecir por lo bueno que eres, que nos ha dado el pan nuestro de cada día, nos ha dado un lugar donde podamos reunirnos en tu nombre, podemos ser aquellos hijos tuyos, alcanzados por su gracia, por esa obra, Padre Celestial, del Señor Jesús, que murió en la cruz y que derramó su sangre y fue sepultado y al tercer día resucitó, y Él oye nuestras oraciones, y gracias porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos, y te pedimos perdón por toda falta, ofensa, pecado que haya separado nuestra comunión tan maravillosa y que podemos confesarte. Te adoramos, Padre justo y santo. En esta noche ponemos algunas peticiones en el trono de su gracia. Te pedimos por aquellas necesidades de hermanos acá en nuestra congregación. Sublime gracia, que usted bendiga a cada uno de ellos, algunos en enfermedades, algunos en cuestiones laborales. Igualmente, Señor, te rogamos por seres queridos de algunos de ellos, por salvación, y algunos que están pasando tiempos difíciles de salud. Entre eso, un amado hermano que estuvimos orando, un pastor al norte de Atlanta, que usted lo ayude en su recuperación también. Igualmente por otros que han sufrido la separación física en Perú, para que usted consuele los corazones, sabiendo que tenemos una esperanza, los hijos de Dios, que pronto estaremos reunidos, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a enfrentar algunos la pandemia en diferentes partes del mundo, la parte económica, y que usted sea nuestra fortaleza en todos los asuntos. Bendice esta hora si hay alguien que no te conoce y que se está conectando, que en esta noche pueda confiar en ti como su único Salvador y Señor de su vida. Bendice las autoridades en diferentes partes del mundo y acá en los Estados Unidos, al presidente, al vicepresidente, a todo el gabinete, y que podamos seguir proclamando, Señor, con esta libertad y el reunirnos con esta libertad de culto que tenemos, de expresión. Te pedimos todo esto humildemente y guíanos, Señor, hasta el final, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces estamos en esta noche en la segunda parte de lo que realmente sería la conexión o la continuación de la segunda parte que hemos dado la primera el domingo pasado, y es que hubo un grupo de griegos que querían ver a Jesús. Brevemente nomás para recordarles, sabemos que el Señor había hecho ya algunos milagros. Uno de los milagros más impactantes para ellos fue el que Lázaro resucitara. Ahí podemos ver a través del capítulo 11 en el contexto y parte del 12,
después ahí comiendo con sus hermanas, los discípulos. Entonces, sin duda, digamos, podemos ver que entrando al versículo 20, vemos que estos griegos eran griegos prosélitos de la fe judía. Cuando hablamos de griegos significa que eran gentiles, así como nosotros que somos latinos, sea de Sudamérica o de Centroamérica o acá de esta parte de México o España, ¿no? Entonces, pero también podemos hablar de otras áreas étnicas como de India, también coreanos, chinos, lo que es Filipinas, pero también podemos hablar de otras culturas étnicas como Rusia, podemos hablar de árabes. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de gentiles, que no son nacidos y que no son originalmente judíos. Entonces, sin embargo, estos griegos que aparecen acá, eran de una fe judía, solían asistir a fiestas anuales, como en este caso el Señor había entrado a Jerusalén y fue reconocido como el Rey, porque el Señor iba para participar de esa fiesta de la Pascua, como todo religión, como en el caso del judaísmo, era muy tradicional, más allá de que Moisés haya establecido diferentes fiestas, ¿no? Entonces, pero también acá lo interesante de esto, que estos griegos eran prosélitos, y nosotros el domingo pasado aclaramos que prosélito hubo a través de las Escrituras. Ahí podemos ver en Mateo 23:15 que los fariseos y los saduceos tenían prosélitos. Prosélitos eran personas que se habían hecho a la fe judía, y había diferentes niveles de prosélitos. Algunos le llamaban de la puerta. La segunda categoría, digamos, eran los prosélitos de la justicia. Entonces, hablando del fariseísmo, ellos tenían sus creencias, habían agregado bastantes leyes o costumbres o tradiciones y normas que sobreexcedía aún la ley misma que había sido establecida por Moisés, de tal manera que los que eran seguidores habían perdido el mandamiento más principal, y en algunos mensajes habíamos hablado sobre eso. Entonces, sin duda, estos griegos que aparecen acá, en alguna categoría de estos están, como por ejemplo los prosélitos de justicia. Ellos se adherían a la circuncisión, que era algo que requerían después de nacer 8 días, el que era bebé varón, llevar al templo. Entonces también otros se bautizaban para identificarse con ese grupo, o otros ofrecían sacrificios y también practicaban el judaísmo de una manera integral. Por otro lado, también estaban los prosélitos de la puerta, que eran los que seguían los 7 preceptos de Noé, y algunos de ellos no se sometían a la circuncisión que dijimos de los otros, ni tampoco al conjunto de ordenanzas judías. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se habla de prosélitos, o sea, temerosos de Dios. Entonces, estos griegos, de todos modos, ellos se habían adherido al judaísmo, entonces eran temerosos de Dios. Sin embargo, de vez en cuando frecuentaban la sinagoga, que es un lugar donde se reunían los judíos para escuchar el Talmud y llevar todas las prácticas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que ellos venían a adorar a Dios, y nosotros miramos claramente que estas personas, a pesar de haberse hecho prosélitos del judaísmo, no conocían al verdadero Dios, pero lo adoraban. Y así vemos a través de la Biblia de personas que han hecho eso, como la mujer samaritana, como vemos la vida de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, que era también gentil, que no necesariamente era judío. Entonces, sin embargo, digamos, en el versículo 21 dice que se acercaron a Felipe. Felipe era natural de Betsaida, y sin embargo vemos que en ese lugar de Betsaida, cerca donde inclusive se originó el milagro de Lázaro, había mucha comunidad griega, y también estos griegos que venían querían ver a Jesús y se acercaron a Felipe, más porque seguramente él tenía un contacto. Yo te animo a que escuches el mensaje anterior, pero nomás estoy para hacerte ver la situación en la que estaba. Entonces, sin embargo, digamos, siempre hubo personas que querían ver a Jesús, y en este caso se dirigieron a Felipe. Felipe era uno de los discípulos del Señor, y una de las cosas interesantes, digamos, que un hermano que se llamaba Stiers, Rudolf, él decía esto, hablando de estos griegos
que eran estos hombres del occidente al fin de la vida de Cristo, hablando que no eran necesariamente judíos, dice, representan lo que los magos del oriente representaron en su tiempo, pero aquellos llegan a la cruz del Rey, así como estos a su pesebre. Acordémonos que al principio también hubo 3 personas del oriente que no eran de un trasfondo judío, adoraban a Dios hasta que cuando nació Jesús fueron a adorar en ese pesebre, y no necesariamente eran de un trasfondo judío, pero eran temerosos de Dios. Y bueno, igualmente también estos hombres griegos que, según vemos en el versículo 21, se acercaron a Felipe, querían ver a Jesús. Y hoy en día también hay mucha gente que quiere ver a Jesús. Cuando hablo de esto, estoy queriendo decir, digamos, que qué importante, digamos, que en medio del lugar donde vos seas parte de una reunión, el Evangelio, las buenas noticias sean claras. Sé que en todo lugar hay normas, hay costumbres, hay tradiciones, pero si esas tradiciones han distorsionado para que vos entendás el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, resucitó y Él derramó su sangre y que su obra es suficiente para poderte dar vida eterna, y sin embargo eso lo tomás como una historia o como parte, digamos, de tu religión y todavía no has nacido de nuevo, no has sido regenerado, entonces déjame decirte algo, tal vez tu alma está clamando porque no puedes encontrar en medio de tanta confusión y tradición que había en aquellos días, hoy en nuestros días, en el siglo XXI, y exactamente estos griegos querían ver a Jesús. Entonces vemos ahí que Felipe, y en el versículo 22, y también después vemos a Andrés, que también eran de Betsaida, ellos lo vemos en los primeros capítulos de San Juan, cómo ellos vinieron al Señor y cómo también Felipe, en este caso, ya había guiado a otros a Cristo, como Natanael. Entonces, una de las cosas donde queremos avanzar en esta noche, digamos, es que el Señor es cuestionado, digamos, cuando después que Él escucha que hay gente que lo viene a buscar y lo quieren ver. Debemos dar cuenta que en aquellos días no había trato muy cercano de los griegos hacia los judíos ni los judíos hacia ellos, y más en actividades como esta. Lo que podemos decir es que el mismo Felipe, que era discípulo del Señor, y acá Andrés, pudieron ser expuestos a cómo el Señor había llegado a la nación de Israel y cómo le habían rechazado como el Salvador, el Mesías. Entonces lo que queremos decir esto es que para ellos también era una preparación de lo que ellos llegarían a comprender más adelante. Y por eso ahí cuando ya se encuentra estos griegos, porque Andrés y Felipe le explican, y ustedes entender que ya dentro de su ser ellos no tenían ese afecto como quisieran, hablando como judíos ellos, ¿no?, hacia estos griegos. Había separaciones raciales, culturales, de religión, aún siendo prosélitos. Entonces, pero sin embargo el Señor escucha, como dice ahí en el versículo 22 y 23, cuando ya Andrés también va y le dice al Señor que le buscaban estos hombres, ¿no? Entonces ahí donde nosotros queremos continuar y vemos que el Señor afirma, ha llegado la hora, ¿no? Ahí vemos en el versículo 23 que no solamente le dice a Felipe y a Andrés, pero también a estos personajes que aparecen ahí que son griegos, ¿no?, religiosos, y que sin embargo quieren ver a Jesús. Entonces queremos en esta noche finalizar que aquellos que no ven a Jesús puedan tener un encuentro personal con Él como ellos querían conocer a Jesús. Tal vez sabían de Él, habían escuchado de Él, habían oído de sus milagros, y en otras palabras, en aquellos días mucha gente quería mirar a Jesús, quería saber más de Jesús, pero en aquellos días había gente amenazada. ¿Por qué? Por causa de que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, el Salvador, por la misma religión. Y bueno, hoy en día también muchos no se atreven a decir, la verdad ya hemos escuchado tantas tradiciones, culturas,
prácticas y queremos saber quién es realmente el Señor Jesús. Y en esta noche vamos a continuar. Entonces vemos acá que el Señor responde en el versículo 23, la hora ha venido. ¿Qué hora había venido? Bueno, ellos ni se imaginaban lo que iban a ver. Justamente sabemos que María, en un momento dado, cuando tuvo que hacer el milagro en la boda en el capítulo 2, el mismo Señor dijo, la hora no ha llegado. En reiterados momentos los religiosos, los mismos judíos querían tomarlo para ya condenarlo o matarlo, porque lo habían rechazado ya en muchas ocasiones. Entonces, sin embargo, Dios tiene establecido un plan soberano y llegó la hora y Él dice, ha llegado la hora. Entonces, en otras palabras, ha venido la hora en que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Es lo que el Señor está diciendo, porque el Señor, Él miraba más allá de la cruz, miraba la gloria que vendría. Lucas 24, 46, le invito a que vamos a Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, notemos, que el gozo estaba puesto delante de él y él estuvo dispuesto a sufrir esa cruz por ti, amigo, por nosotros. Sin embargo, los que realmente son beneficiados son los que estaban en aquellos días escuchando y que querían ver a Jesús. Iban a ver al Señor, que de hecho la gloria es un tema muy importante, porque en el Evangelio según San Juan podemos ver en el capítulo 13, del 31 al 32, si usted va conmigo al siguiente capítulo, estamos en San Juan 12, dice la palabra del Señor, porque algunos pensaban, estamos en el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo de Dios, del hombre, y Dios es glorificado, que dice, en él. Entonces podemos ver, que la cruz se presentaba con toda claridad ante el Señor, aún delante de estos griegos, cuando Él dijo, la hora ha llegado. O sea, si el Evangelio va a alcanzar a todos los hombres y va a convocar a todos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, es el resultado de esa obra que Él estaba expresando, porque aquellos griegos que eran helenistas, que eran de un trasfondo religioso, prosélitos, porque hoy en día también muchas personas se adhieren a religiones que hemos mencionado en algún momento, y tal vez vos sos parte de una de ellas, y realmente el peligro es ser un prosélito, alguien que nomás se identifica pero no conoce a Jesús. Y si vos no conoces a Jesús, la obra que Él hizo por ti, bueno, estos hombres estaban enterándose, que la hora de redención, cuya aurora, así como cuando el sol sale y empieza a amanecer y se puede ver con mayor claridad, había brillado antes de la creación del mundo. Mira conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Dice las Escrituras, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Aquel plan maestro creador por nuestro Padre Celestial estaba aclarándose aún para estos griegos que eran prosélitos y que a veces por las tradiciones judaizantes no podían ver al Señor, y qué valor que tuvieron, porque ellos estaban dispuestos aún a tener que aquellos que ya habían sido amenazados de la nación, si confesaban que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, entonces el Señor usó este título más habitualmente cuando vemos acá que Él se refiere al Hijo del Hombre. Ahí en el mismo Evangelio según San Juan, porque a través del Evangelio de Juan podemos ver que el apóstol presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Mire conmigo a San Juan 1, versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y hay otros pasajes más a través del Evangelio según San Juan,
capítulo 3 también, versículo 13 y 14. Mire conmigo también, dice la palabra de Dios así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y bueno, podemos ver en otros pasajes también como San Juan 5:27, San Juan 6:53, San Juan 6:62, donde hace referencia al Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Digamos, porque sin duda, digamos, aquel acontecimiento glorioso para estos griegos será aquel para el Hijo del Hombre por el cual esto será hecho. En otras palabras, digamos, o sea, el Hijo del Hombre, él sabía en su humanidad lo que iba a acontecer, porque sin duda sabemos que Él es Dios, pero también este Dios se hizo hombre, ¿no? Y bueno, sin embargo, digamos, cuando Él dice la hora ha venido para el Hijo del Hombre, está hablando de que Él va a ser crucificado. Él estaba expresando a estos griegos también, o esto abriría, digamos, la puerta, ¿de qué manera? Para este inicio, ¿no?, de la iglesia por la fe en Cristo, porque la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, pero sí es mencionada por el Señor, y sabemos que cuando hablamos de iglesia no nos referimos a las construcciones, no nos estamos refiriendo al nombre o al título que pueda tener, como hoy en día ponemos carteles, ¿no?, y que pensamos, bueno, la iglesia está compuesta por personas que un día estaban en una condición como estos griegos, y como muchos religiosos como Nicodemo, o como hombres de negocios como José de Arimatea, o como muchos de nosotros que un día estábamos ciegos, sin vida, sin esperanza, estábamos muertos en delitos y pecados, porque habíamos heredado el pecado de Adán y solamente merecíamos la condenación, pero al querer ver a Jesús como estos griegos, se nos puso claro la obra de Jesucristo, que es suficiente para poder ser salvados por Él y transformados. Entonces, esta iglesia daba inicio de un grupo de personas por la fe en Cristo a todos los hombres, los que estaban fuera, en este caso, de la antigua alianza. Y cuando hablo de esa antigua alianza me refiero a cómo eran considerados los griegos, los gentiles, aún nosotros, ovejas que realmente no son de este redil. Mire conmigo a San Juan 10:16, por favor. Unos capítulos anteriores, dice su palabra así: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y harán un rebaño y un pastor. Entonces, aquí, digamos, está el Señor poniendo claro, después de que este hombre, la semana pasada mirábamos del ciego que fue expulsado, el Señor se encuentra con él se identifica con Cristo, lo adora. Ahora él es parte de este redil. Ahora, este redil, digamos, cuando hablamos, acá vemos en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, en este pasaje se va a ver la palabra redil y rebaño. Sabemos qué diferencia hay entre un redil y un rebaño. El redil es el grupo de ovejas que están en ese cerco, ¿no?, con protección, y que en el mismo capítulo habla de que entra por la puerta el buen pastor. Sin embargo, el rebaño es cuando el pastor guía a las ovejas, oyen su voz. Las ovejas no se guían tanto por el rostro del pastor, sino más bien por su voz. Entonces esas ovejas son protegidas por ese pastor, y ahora dice hay otro redil, porque sin embargo ese redil representa, o sea, la protección, las leyes y todas aquellas cosas que ninguno de ellos podía cumplir en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Entonces ahora Él es el pastor que da su vida por las ovejas que acá menciona. Y entonces ahora ese otro redil también se está refiriendo a otros grupos étnicos, en este caso griegos como los que estamos mirando en esta noche, pero también nosotros que estamos hoy en día que no somos judíos. Entonces, los que van fuera de esta antigua alianza, aquellas ovejas que no son de este redil, como acabamos de leer, vendrán a formar parte del único rebaño, del buen pastor unido a la iglesia. Querido amigo, ¿sos de parte de esta iglesia
Cristo es la cabeza. Y bueno, sin embargo, el Señor te va a poner en una iglesia de sana doctrina, donde la palabra de Dios es la autoridad y el mensaje es fiel y vidas son cambiadas, y vos te identificás con ese grupo de creyentes que han confesado, han puesto la fe en Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y bueno, sin duda a través del bautismo, no que el bautismo salva, pero ese bautismo que nos identifica con Cristo de lo que ha hecho internamente en nuestras vidas, también somos parte de esa iglesia, ahora comprometidos para servir al Señor y ser un testimonio en este mundo. Entonces, en el versículo 24, eso es lo que sucede ahora con estos griegos que están escuchando del Señor, que la hora ha llegado y que en este caso va a ser glorificado. Y mire que el versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, o sea, la necesidad de su muerte, cuando el Señor está hablando con sus discípulos y también con estos griegos, vemos que aquí está expresado de una manera maravillosa, brillante, y su operación y frutos propios, ¿no? Por eso la vida, que en este caso va a salir a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque en este caso Él es la vida eterna, pero Él va a dar su vida. Y entonces dice acá que si el grano de trigo, está usando una metáfora el Señor acá, por un motivo doble. Primero, digamos, vemos que Él pronunció la manera en la cual le está explicando de esta dicha muerte. Acordémonos que ya los discípulos, Él en diferentes momentos le dijo que Él iba a ser menospreciado, iba a sufrir, iba a ser rechazado por su pueblo. Y vemos ahora que en este caso, como la hora ha llegado de su glorificación, entonces va a sostener su propio espíritu bajo la agitación de una manera misteriosa que Él solo sabe, y lo estaba haciendo en sombra a la vista de aquella muerte que ya Él había anunciado, ¿no? Y ya estaba profetizado. Entonces vemos acá en el versículo nuevamente 24 que Él usa el grano, ¿qué dice? De trigo. Es una figura de una semilla que ilustra una gran verdad espiritual de que no puede, en este caso en primer lugar, haber gloria sin sufrimiento, ni una vida fructífera sin muerte, y ni tampoco esa victoria sin rendición. Y eso fue el modelo de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios. En sí mismo, esta semilla, cuando uno ve a simple vista, es débil, es una semilla inútil, tal vez no le miremos con gran valor, pero cuando se siembra o es sembrada en una tierra, vemos que muere. Y algunos hemos hecho ciertas, en las escuelas, cuando hemos tenido ciertas clases como biología, se ha hecho en un vaso con arena, cartulina alrededor, la semilla, y vemos cómo ese progreso de esa semilla se rompe, muere y se hace después fructífera, empiezan las raíces hasta formarse una plantita. Entonces, a la vez es una belleza y una abundancia que una semilla muere y cumple su propósito. Pero también si una semilla pudiera hablarnos o decirnos algo, sin duda, podría quejarse que se la pone tal vez en una tierra fría y oscura, pero es la única manera, ¿no?, de que esta semilla pueda alcanzar su objetivo, siendo cuando sembrada. Y bueno, justamente el Señor está usando esta metáfora justamente con un propósito. La única manera que se puede alcanzar ese objetivo es que sea sembrado. Y así también Jesús en su muerte, Él está no solamente hablando con estos griegos que quieren ver a Jesús, y los discípulos que también ahora mismo van a también llegar a comprender más claramente, ¿no?, que aunque Él lo había dicho, sin embargo la paciencia que Dios tiene hacia ellos, principalmente aquellos que adoran a Dios y no lo conocen, también aquellos que están entendiendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, pero sin embargo, digamos, necesitan crecer espiritualmente. Tal vez vos, como te dije en esta noche, puedes estar en el grupo de aquellos que adorás, que ni sabés lo que estás haciendo porque otros lo hacen, pero ahora te das cuenta de que Él vino con un propósito y Él quiere salvarte, rescatarte. Tal vez vos ya sos un hermano que conoces del Señor, pero aún así hay cosas que todavía no entendés, pero el Señor sabe que necesitas seguir creciendo. Por eso, en este caso vemos
que en este momento, por la muerte del Señor, a través de esta metáfora, se abre la puerta a la salvación para millones de personas a lo largo de la historia. Un fruto como resultado de esta determinación eterna de salvación para nosotros los que hemos sido perdidos y que ahora somos rescatados y que tal vez todavía seguís perdido, querido amigo, y Él quiere que así como estos hombres querían conocer a Jesús, queremos ver a Jesús, entonces el Señor quería revelarse. Jesús había sido enviado no para que como hombre permaneciese vivo, sino para que diese su vida y la diese de una manera voluntaria. Y en esa muerte sustitutoria, cuando hablamos sustitutoria estamos diciendo, bueno, yo merecía morir en el lugar de Jesús por mi pecado. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios pudiera perdonar el pecado para todo el que en Él cree. Por eso la obra de redención exigió un alto precio, un precio de un valor infinito, el valor de la sangre de su propio Hijo, del Hijo de Dios. Por eso es la expresión dada voluntariamente en un precio de rescate. Por eso dice acá, de cierto, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está refiriéndose a una metáfora a lo que Él iba a realizar. Entonces el alcance de esta redención, de ser redimido, es ilimitado, se extiende a toda la humanidad. Claro, si vos le rechazás, sin duda hay una distinción en este orden. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 12, por favor ve conmigo ahí a Romanos capítulo 10, versículo 12. En este caso, todo aquel que crea en Cristo como ese Salvador, esté donde esté, pertenezca a cualquier raza, nación, tendrá el privilegio de ser salvo. Pero mire conmigo a Romanos 10, 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, dice acá, con todos los que le invocan. Hay personas que necesitan pedirle a Cristo, Señor, sálvame. Por eso dice el versículo ahí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es algo personal, es algo individual. Y entonces también en Colosenses capítulo 3, un poquito más adelante, versículo 11, dice la palabra de Dios así, Colosenses capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Entonces, también podemos ver una aplicación en este versículo que estamos mirando en San Juan 12, versículo 24, acerca de esta metáfora, porque sabemos que ahora nosotros los hijos de Dios también somos pequeños Cristos, por eso nos llaman cristianos, ¿no? Somos seguidores del Señor, el Señor está en nuestra vida y los hijos de Dios son como semillas, son pequeños, insignificantes tal vez, pero tienen vida en sí mismos y esa vida viene de Dios. Por eso el Señor dijo que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Sin embargo, esa vida jamás puede cumplirse al menos que nos rindamos a Dios. ¿Te estás rindiendo a Dios, querido hermano? Querida hermana, querido joven, ¿te estás rindiendo al Señor o estás luchando con Él? Hay un himno muy conocido que se llama Hoy me rindo a ti, a tus plantas voy. Entonces, sin duda, una persona rendida la podemos ver como a María, ¿no? A María de Betania, donde ella se rindió al Señor voluntariamente y estaba ahí a sus pies, a sus plantas de los pies, justamente porque estaba rendida y entonces de esa manera Dios permite, en este caso en nuestra vida, que nosotros seamos sembrados y debemos morir a nosotros mismos para que podamos vivir para Dios. Mira lo que dice acá libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, un pasaje conocido por muchos creyentes, pero tal vez vos sos un nuevo hermano en la fe y el Señor quiere que le rindas tu vida. Entonces, por eso cuando entendés el Evangelio, vos le amás al Señor
y podés obedecerle con esa gratitud y con ese gozo. Dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, está diciendo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que Él toma el modelo del Señor, y Él, aunque vive en la carne como vos vivís en la carne en este mundo, lo que lo hace Él morir diariamente o poder vivir para el Señor es que su carne está crucificada con Cristo. Lo está diciendo claro en el versículo 20. Y Él ya no lo tiene a su yo en el trono de su corazón, sino Jesucristo es su Rey, es su Señor. Y mire que en el libro de Romanos, un pasaje muy conocido en el capítulo 6, nos habla ahí muy claramente acerca de lo que sucede cuando un creyente ha muerto. Dice en el versículo, por favor, 1, en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son preguntas. O sea, como creyentes, como alguien que ha sido regenerado, ahora nos hemos rendido al Señor, ¿podemos seguir practicando el pecado? En ninguna manera, responde el escritor, porque lo que hemos muerto al pecado. ¿Cuándo hemos muerto al pecado? Bueno, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos confiado en el Señor, como estos griegos, se le estaba revelando. Ellos adoraban a Dios, pero no lo conocían y dicen, queremos mirar a Jesús. Y el Señor le estaba clarificando lo que iba a suceder en la vida de Él a favor de todos ellos. Entonces, vemos claramente que la aplicación acá, que estamos mirando en esta noche, justamente tiene que ver con la figura de la semilla. Y vemos claramente que tal vez son pequeños, son insignificantes, sin embargo, esa vida jamás puede cumplirse a menos que nos rindamos a Dios. Y debemos permitir que Él nos siembre y debemos morir a nosotros mismos para que podamos vivir para el Señor. Por eso en el versículo de Romanos capítulo 6, dice acá, ¿o no sabéis los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cuándo estamos rendidos nosotros al Señor? ¿Después de que nos bautizamos? No, claro que no. Antes que nos hemos bautizado. Sin embargo, digamos, el bautismo es un sentido figurado de lo que pasó interiormente. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Exactamente, cuando alguien es puesto en tierra, o sea, es cuando una persona está sepultada, pero también ahí el simbolismo de alguien que se bautiza después de su conversión, de haber sido regenerado, nacido de nuevo. Entonces el creyente está manifestando lo que ha pasado en su vida interna con Cristo. Y por eso dice ahí en el versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también seremos en la resurrección. Entonces, vemos claramente que esta aplicación tiene que ver que es la única manera de tener una vida fructífera. Si vos querés tener una vida fructífera, debes seguir al Señor Jesucristo en este aspecto de morir, ser sepultado. Y esta es la palabra que Jesús en esta noche nos está retando, nos está desafiando de hoy entregar nuestras vidas al Señor. En el versículo 25, para acercándonos al final, dice, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Y después dice, el que aborrece en este mundo, para vida eterna lo guardará. Mire conmigo a Lucas 9:24, por favor. Lucas 9:24, vamos a mirar algo que está conectado con esto. Dice la palabra de Dios así. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, que dice, la salvará. Y bueno, la pregunta redunda si volvemos a San Juan, porque el Señor está hablando con sus dos discípulos, que es Felipe, Andrés, pero también están los griegos ahí presentes. Y está dando claramente, como ellos querían saber, queremos ver a Jesús. O sea, ¿pensaba nuestro Dios en este caso, al decir esto, excluirse a sí mismo de la operación que del gran principio aquí fue expresado? Porque acordémonos que el Señor había dicho, ha llegado la hora. ¿Qué hora? De ser glorificado a través de su muerte, de ser sepultado. Entonces, el renunciamiento de sí mismo o la ley de preservarse de sí mismo, o sea, como querer escapar, o su contrario, la preservación
de sí mismo y la ley de destrucción de sí mismo? Nuestro Señor, querido amigo, Él sabía lo que iba a pasar. Querido hermano, el Señor sabía su sufrimiento y muerte, y aún su humanidad. Por eso respondió frente a algo que ya no faltaba mucho. Ya no faltaba mucho tiempo porque ya había llegado la hora. Entonces su alma estaba atribulada. Por eso cuando hablamos de que Juan presentó a Jesucristo como el Hijo del Hombre, está dando a entender su humanidad. En otras palabras, no porque cuestionara la voluntad del Padre, sino porque estaba plenamente consciente de que esto incluía la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a nosotros. Por eso, nota que Jesús no dijo, si vas al versículo 27 que leímos cuando comenzamos el estudio, dice, ahora está turbada mi alma. Y dice, ¿y qué diré? Note algo que cuando leemos el versículo 27, no dijo el Señor, ¿qué voy a hacer? No, porque sabía lo que estaba ordenado que hiciera. ¿Qué dijo Él? ¿Qué diré? En la hora del sufrimiento y en la entrega hay normalmente dos oraciones o dos palabras que podemos elevar. Bien sea, vamos al mismo versículo, que hace la pregunta ahí, Padre, sálvame de esta hora. Padre, sálvame de esta hora. Pero también, digamos, en el mismo pasaje, si usted va al versículo 28, al siguiente dice, Padre, glorifica, ¿qué dice? Tu nombre. Entonces, esa palabra, digamos, es, en este caso, son las dos expresiones que el Señor pudo decir en un momento como ese Dios hombre. Al contrario, así como Él vino a ser hombre, ¿no?, para manifestar la ley fundamental del reino de Dios en su forma más sublime. Así esta expresión de ella en esta ocasión servía para sostener, ¿no?, su propio espíritu en una doble perspectiva, el cual acababa de hacer alusión. Ahora entendamos que el Señor es humano. Él sabe lo que venía a hacer, pero Él también puede entender frente a una situación a ti como ser humano, porque Él es Dios, pero también fue un Dios hombre. De otro modo, el que deja el amor propio, esto es como está diciendo ahí, volviendo al versículo 25, el que ama, que dice, su vida, en este caso, amar su propia vida y lo coloca en el segundo lugar, está perdiendo la vida conforme al mundo. O sea, la vida en este mundo comprende todo lo que el mundo puede ofrecer. ¿Y qué puede ofrecerte el mundo? El mundo te puede ofrecer a ti personalmente placeres, puede ofrecerte riquezas, puede ofrecerte honores, puede ofrecerte poder y podemos decir etcétera, etcétera, etcétera. Pero de aquí el Señor Jesucristo está estableciendo en este versículo que estamos mirando en esta noche, el versículo 25, el que ama su vida, que dice, la perderá. He aquí que el Señor está estableciendo algo muy importante, entre ganar la vida para el mundo o perderla para Dios. O sea, algunos centran el interés en vivir la vida temporal, como si fuese la única forma de vida posible. Y sabemos, querido hermano, que nuestra vida es de pasada y van por el lado de la comodidad y provechosa que favorece y exalta el yo. Y querido hermano, hay dos naturalezas en tu vida, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Si vos das lugar a la naturaleza carnal, se va a exaltar el yo. Y el único modo de ganar esa vida, que está el Señor enfatizando en este versículo, es perdiendo lo que corresponda a la vida eterna. Si no se trata de la vida eterna, entonces quiere decir que estás exaltando el yo. Por eso ahí dice la palabra en el versículo, dice, el que ama la vida, la perderá, dice, y el que aborrece. ¿Qué quiere decir con esta palabra aborrecer? ¿Significa odiar? No. ¿Significa menospreciar o maltratar su vida personal? No, sino poner en segundo lugar frente a la prioridad que se da a la vida eterna. ¿Quién debe ser primero en tu vida cristiano, querido hermano? El Señor. Y cuando hablamos del Señor es que, o sea, si tú piensas que tú eres primero y el Señor es después, vos estás en este caso amando esta vida.
amando esta vida que quieres tú salvar, placeres, riqueza y lo que hemos estado diciendo. Por eso el que vive de este modo pierde su vida para el mundo cuando realmente pone como prioridad al Señor y aborrece aquello que en este caso no es la prioridad, pero la gana para Dios. Por supuesto, no significa que la vida eterna se alcanza por vivir en miseria y sacrificio. No malinterpretemos eso. Ha habido personas, digamos, que a través de la historia se han aislado, han llevado vidas difíciles, ¿no? Aisladas, con sacrificios, celibatos, religiosos, aún budistas, y gente que a veces ha levantado eso, y eso no significa la vida eterna. No malinterpretes, porque la salvación no es por obra, es por la gracia de Dios. Pero sin embargo, Romanos 12:2, si vas conmigo ahí, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si Romanos 12:2 nos dice eso, si estás siguiendo en esta noche, tenemos que ver que los 11 capítulos nos habla todo lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros y que no hemos rendido a Él para esta salvación tan maravillosa. Y entonces el apóstol comienza con estos versículos mostrando no conformarnos. O sea, en otras palabras significa el conformismo o ser confortable. Y esta es la cuestión. Si lo que buscamos en esta vida es el confort, el ser confortable, entonces estamos protegiendo nuestros planes. Tal vez vos tenés planes, pero planes que no está Dios ahí en estos asuntos. Entonces, y también deseos querés proteger para salvar tu vida o nuestras vidas, y nunca seremos sembrados. Yo creo que en esta noche vos querés ser sembrado, como miramos en el contexto, ¿no? Pero si entregamos nuestra vida y dejamos que Dios nos siembre, nunca estaremos solos, sino que tendremos el gozo de llevar fruto para la gloria de nuestro Dios. Acordémonos, digamos, que la oración del Señor, si volvemos al capítulo 12, ¿no? Ahí miramos cómo Él expresa esta palabra. En el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. O sea, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Él recibió respuesta del cielo en forma de admiración. Dios el Padre le habló, en este caso al Hijo, y le dio una doble certeza, si miran esos pasajes. ¿Y qué es eso? La vida pasada. La vida pasada del Señor, antes de que Él naciera en este mundo, porque Él es eterno, Él era de gloria. Ahora, durante estos 3 años y medio, más su vida desde su niñez, toda adolescencia, el ministerio del Hijo de Dios había sido para gloria al Padre. Ahora, el futuro, ¿qué era el futuro? El sufrimiento, el enfrentar la cruz y la muerte del Hijo van a glorificar al Padre. Entonces, para cerrar esto, los que renuncian, queridos hermanos, a la vida conforme a este mundo, por seguir al Señor Jesucristo, están viviendo en el Espíritu de Jesucristo mismo. Eso es lo que queremos decir, orientados por la misma forma de pensar que Él pensó. Y por eso en Filipenses 2:5, el apóstol Pablo les anima a los hermanos de Filipos, dice acá: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sabemos que ese sentir, digamos, es lo que los creyentes nosotros vivimos. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, por eso estamos viviendo para el Señor. Entonces el versículo 26 dice: si alguno me sirve, volvamos ahí, donde yo estuviera, allí también estará, que dice, mi servidor. La palabra aquí griega dice ahí: si alguno me sirve. Encontramos la misma idea en Mateo 10:39, ahí lo puedes buscar, o en Marcos 8:36. El creyente, el Hijo de Dios, se identifica con Cristo y hace posible esto. Si no te identificas con el Señor, no va a ser posible, porque el Señor es el siervo, Él es el ejemplo. Cuando el pecador deposita su fe en Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida, se produce la identificación vital con Él, de modo que por ella recibe lo que hemos venido hablando, la vida eterna. Y el Señor quiere darte la vida eterna. Entonces,
que le es comunicada por el único mediador, que en este caso es Dios y los hombres. Por eso ahí en 1 Timoteo 2:5 dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el apóstol Pablo enseña que cuando nos identificamos con Cristo, produce en este caso la resurrección espiritual. O sea, somos una nueva creación, una condición natural. Estábamos muertos en el pasado en delitos y pecados, pero por el bautismo del Espíritu, cuando hablamos del bautismo del Espíritu, es que significa que el Espíritu obró en nuestras vidas, ¿no? No tiene nada que ver con las aguas, llega a ser un nuevo ser. Entonces, juntamente con Él se hallan donde está el Señor, puestos que están unidos perpetuamente. Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. Entonces, en Jesucristo, que ahora está entronizado en tu corazón y mi vida, es la razón de una obra que Él va a terminar y la victoria va a ser alcanzada. Ahí lo dice en Filipenses 2:8 al 11. Por tanto, nosotros los creyentes podemos nosotros participar de esta victoria obtenida, ocupando en Cristo o con Cristo una posición victoriosa. Y vemos acá que Jesús dice, en base a identificarnos con Él, porque ahí dice, donde yo estuviere, ¿quién? El Señor es el siervo, pero también el servidor va a estar ahí. Vemos acá claramente la promesa aún también de Salmos, una realidad, donde dice en Salmo 91:15, dice, con Él estaré yo en la angustia. ¿Quién? Aquellos que le sirven, aquellos que le aman. O sea, la senda de ser fiel, querido hermano y hermana, pareciera que tiene dificultades grandes. Por eso ahí lo dice en el versículo 26, donde yo estuviera, allí estará, que dice, mi servidor. Como vemos que tal vez pueda ser grandes sufrimientos intensos, pero ninguna de esas cosas ha dejado de ser experimentada por el Señor. El Señor ha sido nuestro modelo, que provee la mayor gracia a los suyos que superan las dificultades. Por eso ahí en Santiago 4:6, la palabra de Dios los dice para dar estos últimos pasajes, queridos hermanos. Dice acá Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, dice, a los humildes. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Termina diciendo ahí el versículo 26 de San Juan 12. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Jesús aquí está reclamando la sujeción absoluta, así como la ley de la exaltación de los hombres al honor, como el que se somete al Padre. Si Él se sometió al Padre, nosotros también vamos a someternos al Señor. El seguimiento de ser discípulo, según 1 de Juan, debemos andar como Él anduvo. Es necesario seguir su senda, pasar por su camino, su orientación en la vida, aprender a renunciar como Él renunció, renunciar a aquellas cosas que están estorbando, que en este caso no nos permite servir con esa libertad. Pareciera que los griegos quedan abandonados y sin atención, pero todo lo contrario, ellos han escuchado y han conocido ahora cuando ellos dijeron queremos ver a Jesús. Aquellos que querían ver a Jesús descubrieron en sus palabras del Señor lo que dijo a los líderes religiosos de la nación que le habían hecho tantos milagros, señales, prodigios, y seguían cuestionando porque Él es el Salvador del mundo. Él es aquel que, como ellos pueden ver, pudieron conocerlo a Él por la fe y seguir el camino de poner los ojos en el Señor. Porque acuérdate que el Señor iba a ser levantado y dice, atraeré, que dice a mí mismo. Entonces el creyente comprometido con Cristo, querido hermano, si vos sos un hijo de Dios comprometido con Él, vos vas a ser honrado por el Padre. Y por eso estas palabras dice, será recompensado por haber transitado en el camino de la vida cristiana, en el camino de Cristo, del compromiso de obedecer al Señor. Por eso hay promesas en Marcos 10:29, te lo leo. Dice acá, de cierto digo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermana, hermanos, padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, dice, 100 veces más ahora, en este tiempo, casas,
hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna. Querido, estos pasajes son para nosotros. Maravilloso servirle al Señor, dice, mi Padre que dice, le honrará. Estos hombres quedaron sorprendidos los griegos. ¿Cómo no confiar en el Señor, querido hermano? Querido amigo, ¿quieres venir a Cristo? Él, hoy es el día de salvación. Vamos a acercándonos al final, te invito a que oremos. Señor amado, en esta noche estamos en su presencia. Bendiga su palabra y que cada uno de los que han estado escuchando el estudio de esta noche, como estos griegos querían ver al Señor y lo pudieron conocer, pudieron escuchar su palabra y pudieron confiar en Él. Obra, Señor, en los corazones de algunos que en esta noche están en esa disyuntiva si van a aceptarte o te van a rechazar. Tu palabra dice claramente, el regalo de vida eterna eres tú, pero la paga del pecado es muerte. Sabemos que tú has muerto por nosotros. Si hay alguien en esta noche que quiere abrir su corazón, le invito a que haga esta oración, una oración que no es considerada que le va a salvar si usted realmente no lo hace de corazón y le invoca y le pide a Él. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Sigamos orando. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que si muriera hoy estoy en pecado, en delitos y merezco la condenación eterna, el lago de fuego y azufre, el infierno. Pero gracias porque como estos griegos, tal vez me he engañado a mí mismo, a mi manera de quererme salvar, pero me doy cuenta que como estos griegos que quieren ver a Jesús, yo necesito, Señor, abrir mi corazón y ahora recibirte como ese Salvador y Señor de mi vida. Toma control de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te he ofendido, me arrepiento. Señor, sálvame. Gracias por salvarme, Jesús, y que pueda empezar a crecer como un creyente en la fe, Señor. Mientras seguimos orando ahí, obra en nosotros los creyentes, que podamos ser como esa metáfora que el Señor mismo nos dejó, de ser ese grano que muere y que lleva muchos frutos. Que usted sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Que podamos comprender el compromiso que debemos tener porque te amamos, Señor, y lo hacemos con gozo, Señor. Y sabemos que nuestro Padre Celestial nos va a honrar, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana que estamos finalizando. Te pedimos humildemente que sigamos creciendo en la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, este próximo, nosotros domingo estaremos reuniéndonos en forma presencial. Te esperamos a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas de la noche. Que tengas una buena noche. Dios